o buenas noches. Las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Bienvenido a este canal, en donde encontrarás información teórica y dinámica acerca de las necesidades educativas especiales. Veremos qué son, sus tipos y sus características, cómo reaccionar ante una crisis, la adaptación en la escuela y la sociedad, pero sobre todo, la importancia de la interacción y la sana convivencia familiar. Aparecen cuando un estudiante presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros y los recursos disponibles en la escuela son insuficientes para apoyarlo en la adquisición de los conocimientos establecidos. Por lo tanto, requiere de mayores recursos o diferentes, que pueden ser profesionales, materiales, arquitectónicos y adaptaciones curriculares. Las necesidades educativas especiales se dividen en dos ramas, las asociadas a discapacidades y las no asociadas. Las que no están asociadas a discapacidades también se les conoce como dificultades específicas del aprendizaje. Algunas de ellas son la dislexia, síndrome que afecta la identificación y memorización de las letras o grupos de letras, falta en orden y ritmo, en colocación y mala estructuración de frases. Disgrafia es un trastorno específico de aprendizaje que afecta la forma o el significado y es de tipo funcional. Se presentan en niños y niñas con capacidad intelectual normal, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos. Distografia. Dificultad específica del aprendizaje de las formas ortográficas que afecta a la palabra, mas no su trazado. Se manifiesta por el desconocimiento o negligencia de las reglas gramaticales, olvido y confusión en los artículos y pequeñas palabras. Discalculia es el trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas. Dentro de las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad se encuentra la discapacidad auditiva. Es la pérdida o limitación para la capacidad de escuchar. Una persona con discapacidad auditiva es aquella que no puede escuchar normalmente debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la audición. Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa que procesa y expresa habilidades. Trastorno autista. Un niño, niña y o adolescente autista le cuesta asumir su propio ser e identificar a los demás. Su contacto es nulo. Pueden presentar conductas agresivas incluso hacia sí mismos. Discapacidad visual. Es la carencia o disminución de la visión, bien por causas congénitas o por causas adquiridas. La discapacidad visual se clasifica de dos formas, pérdida total o baja visión. Tipos de discapacidad física motriz. Alteraciones cerebrales producidas en la etapa pre, peri y postnatal hasta los 3 años. Se denominan parálisis cerebrales infantiles.
enfermedades degenerativas del sistema neuromuscular, debilitamiento y degeneración progresiva de los músculos voluntarios, lesiones medulares, traumatismos, tumores o malformaciones conforman esta rama. Los trastornos se ubican dentro de las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. A continuación, describiremos algunas de ellas. Trastorno de Rett. Se establecen alteraciones de coordinación de la marcha y de los movimientos del tronco. Trastorno desintegrativo infantil. Antes de los 10 años, el niño experimenta una pérdida significativa de habilidades ya adquiridas, por lo menos en 2 de las siguientes áreas: lenguaje expresivo y receptivo, habilidades sociales o comportamiento adaptativo, control intestinal y juego de habilidades motoras. Trastorno de Asperger. Sus mayores barreras están en la comunicación social, establecer amistades y manejar la empatía. Sumado a esto, se encuentran alteraciones en la motricidad gruesa y fina. Retos múltiples o multidiscapacidad. Engloba a los niños, niñas, adolescentes que presentan varias discapacidades asociadas. Pueden tener deficiencias intelectuales, más una deficiencia auditiva o una deficiencia visual. Es decir, cada uno de ellos cuenta con características propias que lo vuelven único. Síndrome de Down. Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra en el cromosoma 21, caracterizado por la presencia de un grado variable de discapacidad intelectual y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Ahora hablaremos de un tema que nos acompañará a lo largo de nuestra existencia. Será nuestro pan de cada día. Bueno, no de cada día, pero siempre estará en nuestra mesa. Se trata nada más y nada menos que de las crisis personales. Ahora, retomando nuestro tema principal, existen diferentes tipos de crisis. En primer lugar, hallamos a las crisis evolutivas, que están relacionadas con las diferentes etapas que todos pasamos a lo largo de la vida, como la infancia, pubertad, adolescencia, juventud y la vejez. En segundo lugar, hallamos a las crisis situacionales, que están causadas por situaciones imprevistas y repentinas que representan un cambio para el que no estamos preparados, como la muerte de un familiar, un divorcio, un desempleo, o cuando ves que tu hijo no se adapta a la escuela. Sin embargo, ya sea que se trate de una crisis evolutiva o situacional, ambas se caracterizan por poseer una elevada carga emocional que afecta profundamente nuestra capacidad para enfrentar los problemas. Durante este periodo, muchos de nuestros hábitos se desestabilizan y nuestras habilidades para responder de una manera adaptativa al medio disminuyen considerablemente. Esto implica un cierto grado de incertidumbre y en muchos casos la sensación de pérdida del control e impotencia. Aunque el atravesar por una crisis personal o evolutiva nos hace sentir mal, también representa una oportunidad para aprender algo nuevo, convertirnos en personas resilientes y crecer. Las crisis nos van a permitir reflexionar y en muchas ocasiones van a promover un cambio en nuestro sistema de valores y creencias. Claro que para aprovechar la oportunidad de cambio que ofrece una crisis personal, es importante que logremos recuperarnos de su impacto emocional y que tengamos el coraje de dar el paso de salir de nuestra zona de confort, que es algo muy atemorizante, pero no imposible. Las personas con alguna necesidad educativa especial y las crisis. Las crisis suelen presentarse en las personas con necesidades educativas especiales cuando estos mismos van desarrollándose dentro de los distintos aspectos, que van desde 4 factores, que son el cognitivo, social, emocional y físico. Se podrán dar de una manera más específica cuando no se ha presentado la aceptación por parte del mismo individuo o de sus familiares sobre las condiciones especiales que éste tenga. Las crisis suelen aparecer
como estados de ánimo cambiantes que van desde depresiones o algún tipo de periodo de agresividad. La mayoría de las crisis personales que tienen los individuos con alguna necesidad educativa especial suelen ser relacionadas con la ansiedad, ya que las situaciones e inquietudes que suelen padecer están totalmente ligadas a dicho trastorno. Las crisis de ansiedad se dividen en 4 etapas que son las siguientes. Primera etapa, ansiedad. Todas las crisis presentan esta etapa en su momento inicial. Es un cambio de la conducta normal de la persona. Se puede presentar en un gesto de energía desesperado, como son respiraciones alteradas. Segunda etapa, actitud defensiva. El individuo se colocará ante las personas en una situación defensiva, cuando comienza a perder el control. La tercera etapa es ataque. En ella va a adquirir un comportamiento agresivo que puede llegar al daño físico o emocional a su propia persona o a las demás. Por último, la cuarta etapa es la reducción del nivel de tensión. Es aquí cuando la persona comienza a recuperar el control racional después de la crisis que haya presentado. ¿Cómo reaccionar a una crisis? Fase 1. Fase de identificación de la crisis. Se da cuando se observa la escala o incremento de la intensidad de la conducta y coincide con la etapa de ansiedad con la que se inician todas las crisis. Fase 2. Fase de intervención. Se da cuando se produce la explosión de la crisis y la persona presenta ya una actitud defensiva o de ataque. Fase 3. Fase de desactivación de la crisis. Es el momento en el que se observa que la conducta va disminuyendo en intensidad y una reducción del nivel de tensión. Esperemos que toda esta información te haya servido. Para finalizar, te invito a hacer la siguiente actividad. En un pizarrón o una hoja de papel, pon como título Mi motivación y enlista 5 cosas de las que como papá te sientas orgulloso y otras 5 cosas que deseas lograr y cómo las vas a lograr. Gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de tu agrado y que te haya servido. Suscríbete, compártelo, dale manita arriba. Hasta la próxima.